O regreso ao traballo presencial nas dependencias municipais preocupa o PP de Pontevedra. Os populares piden ao goberno local que garanta a volta segura dos traballadores municipais. Reclaman a posta en marcha de medidas adicionais para garantir o seu benestar. Hemos solicitado mecanismos de control de temperatura para el acceso a las dependencias y a las instalaciones municipales y también herramientas de desinfección de calzado de acceso. ¿Qué es lo que queremos hacer con estas medidas? Que son evidentemente complementarias a las que debidamente ya han sido adoptadas. Garantizar todavía más lo que es la seguridad y la salud tanto de los trabajadores como de los usuarios de las dependencias municipales. Os populares consideran que a volta ao traballo presencial deberá facerse por fases, dependendo da evolución da pandemia. Estas medidas de retorno al trabajo se establecen por porcentajes. Quizás hubiese sido más adecuado, y nosotros también lo hubiésemos planteado de habérsenos dado la posibilidad, el hacer un retorno al trabajo por fases con una determinada duración en el tiempo. Incluso puede ser mixta por fases y porcentajes, pero dejarlo solo a un porcentaje lo encontramos un poco, del todo insuficiente e inadecuado para la regulación de algo tan complejo como son las condiciones de este retorno al trabajo con el COVID-19. Piden tamén que os bombeiros e a policía local pasen a ser considerados como persoal exposto ao risco polas características do seu traballo. No estaban contemplados como tal y entendimos que debían de formar parte de este grupo de clasificación de riesgo por exposición y que podían ser incardinados en dicho cuadro que refleja el propio protocolo, porque de todos es sabido que un policía local o un bombero puede llevar a cabo actuaciones que no están programadas y que por lo tanto son o requieren de una actuación inmediata y no sabes con qué te vas a encontrar. De ahí que sea necesario ser catalogados como personal de exposición a riesgo. A concelleira popular aproveitou para criticar as obras que se están a cometer na Casa do Concello en Michelena 30. Pide que se garanta a seguridade e salubridade dos traballadores que están a cometer os traballos, tendo en conta, segundo di, que tanto o ruido como o poxerado poden complicar o día a día destes empregados.